Y cuando uno toma cargos de responsabilidad, lo que quiere es mejorar la vida de las personas, ¿no? Y creo que para lograr eso es súper importante llegar a acuerdos, a consensos. Y uno de los consensos que hemos alcanzado en Chile es que las actuales pensiones son insuficientes para llevar adelante una vida digna. Y yo creo que hay un completo acuerdo a este respecto. ¿Cierto, chiquilla? Porque el problema de las bajas pensiones de nuestros pensionados y pensionadas, y ya lo decía la alcaldesa, ¿no es verdad?, cuántos casos de mujeres de cierta edad teniendo que recurrir a situaciones dramáticas para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y la verdad es que el problema de las pensiones ha estado sobre la mesa de los distintos gobiernos y entre las principales preocupaciones en nuestro país desde al menos hace 15 años. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Porque parece ser que si hay algo que tenemos claro, es que las chilenas y los chilenos no pueden seguir esperando para que sus pensiones mejoren. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? Que no podemos seguir esperando, ¿cierto? Y si bien esto afecta a hombres y mujeres, nos afecta especialmente a las mujeres. Porque las mujeres, como en tantas otras cosas, somos las más perjudicadas cuando hablamos de pensiones. Con la reforma previsional que realizamos en el 2008, se creó el Pilar Solidario y mejoramos las pensiones de miles de familias. No sé si ustedes se acuerdan que antes del Pilar Solidario había algo que se llamaba la pensión asistencial y que cada comuna tenía un cupo chiquitito y que cada año se definía a quién le daban. Y nosotros con la pensión Pilar Solidario logramos ampliarla y mejorarla, ¿no es verdad? Pero además mejoramos las pensiones de miles de familias incorporando la solidaridad en el sistema y considerando de manera relevante a las mujeres porque tratamos de disminuir las brechas entre las pensiones de los hombres y de las mujeres con medidas como el bono por hijo, ¿se acuerdan? Compensaciones por nulidad y por divorcio y la creación de una pensión de sobrevivencia de la mujer, entre otras. Esta reforma instauró derechos garantizados en materia de protección social mediante la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, apoyando, por un lado, a quienes no lograban acceder a una pensión, que no tenían ninguna pensión, y también a aquellos que tenían pensiones extraordinariamente bajas. Y no hay duda que la pensión garantizada universal, aprobada a fines del gobierno de Sebastián Piñera, fue un gran avance para miles de personas. Sin embargo, todos estos avances son más bien compensatorios y no resuelven el problema de fondo, que sigue pendiente. Las pensiones actuales son insuficientes para una vida digna y no van a mejorar. Y no van a mejorar si mantenemos el sistema previsional que tenemos tal cual. Detrás de esto hay varias razones, como la fórmula de capitalización individual que está aquejada de lagunas previsionales sistemáticas, la alta informalidad del mercado laboral, los bajos sueldos y el envejecimiento de la población. Los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando y la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir una brecha tan amplia en la seguridad social. Por eso el gobierno del presidente Boric presentó un proyecto de reforma previsional para hacerse cargo de este problema con el fin de aumentar las pensiones de los jubilados y jubiladas. Pero permítanme compartir algunas cifras con ustedes para que nos demos cuenta de la situación. Si miramos las cifras nos encontramos con la mediana, es decir, el valor que ocupa el centro de los datos, del monto de la primera pensión, la primera que recibieron los hombres entre julio del 2020 y junio del 2022, fue de 148.000 pesos. Esa es como la cifra del medio, hay cifra más baja y cifra más alta. Según el informe de género de la Superintendencia de Pensiones, la cifra es claramente baja, pero en el caso de las mujeres, que ya decíamos habitualmente somos más perjudicadas, esta cifra es mucho más dramática, porque la mediana de la primera pensión fue de 51.000 pesos. Miren la diferencia. Menos de la mitad de las mujeres, el 48%, ha cotizado por más de 20 años. Lejos del 60% de los hombres que han cotizado por más de 20 años. ¿Y eso se debe a qué? A que lo que todas sabemos muy bien, ¿cierto? Que en nuestra sociedad las mujeres tenemos que hacernos cargo de la familia, de los hijos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, ¿no es verdad? Y los adolescentes, sacrificando entonces muchas veces dejar de trabajar, dejar de cotizar y por ende eso impacta nuevamente en el monto de las jubilaciones. Entre las mujeres jubiladas, solo el 54%, es decir, un poquito más de la mitad, logra recibir una pensión contributiva, quiere decir eso, aquellas que se financia gracias a su propio ahorro y esfuerzo personal. Por eso, vuelvo a decir que en noviembre del año pasado, antepasado, 2022. ¡Feliz Año Nuevo a propósito, a todas y todos!
el presidente Boric presentó la reforma previsional, o sea, ya lleva más de un año de tramitación en el Parlamento. Como faltaba consenso en varios de los temas y como el Gobierno tiene la intención firme de buscar un amplio acuerdo que permita aprobar la reforma por mejores pensiones, la semana pasada ingresaron varias indicaciones, después de haber escuchado a las mesas técnicas de expertos, a los partidos de centro y de oposición, pero por sobre todo después de haber escuchado a la ciudadanía, que es la que quiere que se busquen grandes acuerdos. Porque esa es la única manera de avanzar, escuchándonos unos a otros y teniendo el foco bien puesto en el fin último que aquí es mejorar las pensiones. Esta tiene que ser la prioridad de todos los sectores políticos, no solo del Gobierno, sino también de la oposición. Y la disposición a avanzar y llegar a consensos por el bien de las personas tiene que ser el compromiso mínimo de todos quienes están en política. Las personas ya han manifestado su agotamiento con la política y con cierta forma de hacer las cosas. Es lo que podemos ver que sucedió con los dos últimos procesos constitucionales, que las personas rechazaron ampliamente. Las personas le están pidiendo los y las políticas que se pongan de acuerdo, que avancen. Yo siempre digo, esto no son tiempos de gustitos políticos. Necesitamos que nuestra clase política esté a la altura de lo que las personas hoy nos están demandando. Y los jubilados y jubiladas lo que nos están demandando es que no pueden seguir esperando. Y esta reforma tiene buenas propuestas. Es una buena noticia que con esta reforma la pensión garantizada universal aumente un valor de 250.000 pesos y que se incremente la cobertura, es decir, más personas reciban esta pensión garantizada universal tal como está en el proyecto inicial. Mucho se ha hablado de esa cotización adicional, cómo se distribuye. Esa es la tarea que la ciudadanía le encomienda al Parlamento, el dialogar hasta llegar a un acuerdo como tantas otras veces lo han hecho. Un punto importante para las personas es que se mantiene la capitalización individual y la propiedad de fondos y se modifica el rol de los privados en la gestión de los ahorros de los y las trabajadoras, por lo que las AFP, tal como se conocen y funcionan hoy, dejan de existir en el sistema. Necesitamos un sistema que realmente resuelva los problemas. Amigas y amigos, es hora que la política responda a las necesidades presentes y futuras de las personas y las necesidades de la convivencia social en el largo plazo. Y esto, por cierto, supone un esfuerzo, el renunciar a parte de las propias y muchas veces legítimas ideas e intereses de cada sector. Supone renunciar a la pretensión de un acuerdo perfecto. No existen los acuerdos perfectos, pero sí podemos llegar al mejor acuerdo posible. Y a la ilusión que una solución que dure para siempre. No, van a ir cambiando las realidades, las necesidades, pero por lo menos que la solución que obtengamos sea una solución que dure un buen tiempo. Un acuerdo político en torno hoy a la previsión nos exige a todos y todas pensar la política de manera más flexible y más gradual, porque mejorar las pensiones actuales y futuras es un imperativo vital de vida, ético y de cohesión social. No podemos ser indiferentes a que la tercera edad sea sinónimo de pobreza, que es la realidad que enfrentamos hoy. Nuestras personas mayores tienen derecho a una vida digna en la vejez.